Cuando miramos un mapamundi, nuestros ojos siempre ignoran la parte inferior. Vemos esa mancha blanca, alargada y deforme en el polo sur y pensamos, hielo. Pensamos en un desierto congelado, estéril y aburrido, donde lo único que hay son pingüinos y científicos pasando frío. Nos han enseñado que la Antártida es una cápsula del tiempo muerta, un lugar que siempre ha sido así, hostil, blanco y vacío. Pero esa es, quizás, la mentira geográfica más grande que aceptamos sin cuestionar. Porque lo que nos ocultan los libros de texto y lo que la ciencia moderna apenas está empezando a rascar es que la Antártida no es un bloque de hielo eterno. Es una bóveda. Y lo que hay guardado dentro de esa bóveda podría reescribir no solo la historia de nuestro planeta, sino nuestro propio futuro. Antes de adentrarnos en el continente prohibido, hagamos un trato rápido. En los próximos minutos voy a revelarte los secretos que se esconden kilómetros bajo el hielo, desde selvas tropicales fosilizadas hasta anomalías gravitacionales que la NASA no puede explicar del todo. Si descubres un solo dato que no sabías o si logro cambiar tu visión sobre este continente, te suscribes al canal. Es un intercambio justo por la verdad. Para entender por qué la Antártida es el rompecabezas más grande de la Tierra, primero tenemos que borrar la imagen que tienes en la cabeza. Olvida el hielo por un momento. Retrocedamos el reloj 90 millones de años, al periodo Cretácico. Si hubieras puesto un pie en la Antártida en ese entonces, no habrías necesitado un abrigo polar. Habrías necesitado repelente de insectos y ropa ligera. En el año 2017, un equipo de investigadores alemanes y británicos perforó el fondo marino en la Antártida Occidental y sacó algo que no debería estar ahí: ámbar, raíces fosilizadas, polen y esporas. No eran restos arrastrados por el mar. Eran restos de un bosque lluvioso templado, muy similar a lo que hoy vemos en Nueva Zelanda o el sur de Chile. Estamos hablando de una Antártida verde, cubierta de vegetación densa, con ríos caudalosos y pantanos. La temperatura media anual era de unos 12 grados centígrados y en verano podía llegar a los 25. Imagina dinosaurios caminando entre helechos gigantes en el mismo lugar donde hoy se registran las temperaturas más bajas del universo conocido. Esto no es una teoría conspirativa, es un hecho geológico. El continente blanco alguna vez fue el pulmón del mundo. Y la gran pregunta es, si hubo vida compleja, bosques y un clima perfecto durante millones de años, ¿qué más quedó atrapado cuando el frío lo cubrió todo? Pero no hace falta irse a la época de los dinosaurios para encontrar misterios que nos quitan el sueño. Hablemos de historia humana, o mejor dicho, de la historia que no encaja. En 1929, se encontró un mapa en el Palacio de Topkapi en Estambul que hizo temblar a los historiadores. Es el famoso mapa del almirante otomano Piri Reis, dibujado en 1513. Lo inquietante de este mapa no es su antigüedad, sino su precisión. Piri Reis dibujó la costa de Sudamérica y África con un detalle asombroso. Pero lo que realmente perturba es la parte inferior del mapa. Muestra una costa que conecta con Sudamérica y se extiende hacia el este. Muchos expertos sugieren que lo que Piri Reis dibujó es la costa de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida. Pero hay un problema imposible: la dibujó sin hielo. Según la geología oficial, la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años. El ser humano moderno, el Homo sapiens, ni siquiera existía la última vez que esa costa vio la luz del sol. Entonces, ¿cómo pudo un almirante turco del siglo XVI dibujar la topografía subglacial de un continente que no fue oficialmente descubierto hasta 1820? Piri Reis escribió en sus notas que copió su mapa de otros mucho más antiguos, algunos que databan de la época de Alejandro Magno. ¿Existió una civilización humana antigua que navegó y cartografió la Antártida antes de que se congelara por completo? ¿O es posible que el hielo sea mucho más joven de lo que nos dicen? Es una incógnita que sigue abierta, una astilla en la mente de la arqueología académica. Ahora, dejemos los mapas antiguos y volvamos a la ciencia dura, porque la realidad física de la Antártida es aún más extraña que la leyenda. Durante décadas, pensamos que la capa de hielo era solo eso, una capa que cubría roca plana. Pero en los años 50, científicos soviéticos hicieron un descubrimiento que desafió la lógica. Usando sondeos sísmicos, encontraron montañas. Pero no cualquier montaña. Las montañas Gamburtsev son una cordillera fantasma del tamaño de los Alpes europeos, totalmente sepultada bajo el hielo. Imagina los Alpes, picos de 3000 metros de altura, valles profundos, riscos afilados.
Ahora imagina enterrar todo eso bajo 4 kilómetros de hielo sólido. Nadie ha visto jamás estas montañas con sus propios ojos, pero sabemos que están ahí. Lo extraño es que, geológicamente, no deberían existir. Se supone que la Antártida es un cratón viejo y estable, no un lugar de actividad tectónica reciente que levante montañas jóvenes y afiladas. El hecho de que las Gamburgsepp sigan ahí, sin haber sido erosionadas por el peso brutal del glaciar durante millones de años, es un misterio geofísico que sugiere que el hielo antártico quizás protege el paisaje en lugar de destruirlo. Es como si alguien hubiera puesto una sábana blanca sobre un mundo perdido para conservarlo intacto. Y hablando de mundos perdidos, tenemos que hablar del lago Vostok. Este es quizás el descubrimiento más fascinante de la biología moderna. A 4 kilómetros de profundidad bajo la estación rusa Vostok, existe un lago de agua líquida. No es un charco, es un lago gigantesco, de 250 kilómetros de largo. Lo increíble es que este lago ha estado sellado del resto del planeta, aislado en total oscuridad y bajo una presión aplastante, durante al menos 15 millones de años. Durante años, la comunidad científica debatió si debían perforar el hielo para llegar al agua. El miedo era contaminar un ecosistema virgen con microbios de la superficie. Finalmente, lo hicieron. ¿Y qué encontraron? Vida. Encontraron bacterias y microbios que no se parecen a nada que hayamos visto en la superficie. Son organismos que viven de minerales, en la oscuridad eterna, reciclando carbono de una manera que pensábamos imposible. Esto cambió todo. Si la vida puede sobrevivir en el lago Vostok, sellada y aislada en condiciones extremas, entonces la vida puede existir en los océanos congelados de la luna Europa de Júpiter o en Encélado, la luna de Saturno. La Antártida es nuestro mejor laboratorio para entender a los alienígenas, porque lo que vive ahí abajo es, a todos los efectos, alienígena para nosotros. Pero el lago Vostok no está solo. Recientemente, los radares satelitales han descubierto toda una red de ríos y lagos interconectados bajo el hielo. El agua fluye allá abajo. Hay un sistema hidrológico activo, oscuro y secreto, moviendo nutrientes y sedimentos de un lado a otro del continente sin que nosotros lo veamos. Es un segundo mundo acuático operando en las sombras. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más oscuras y misteriosas. En 2006, los satélites de la NASA detectaron algo en la región de la Tierra de Wilkes. Es una anomalía de masa. Básicamente, hay algo enterrado bajo el hielo en esa zona que es tan denso y masivo que altera el campo gravitatorio local. La gravedad es más fuerte justo ahí. Esta anomalía tiene casi 500 kilómetros de ancho. La teoría oficial más aceptada es que se trata del cráter de impacto de un asteroide colosal, uno mucho más grande que el que mató a los dinosaurios. Se estima que esta roca espacial podría haber golpeado la Tierra hace unos 250 millones de años, coincidiendo con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la Gran Mortandad, donde el 96% de todas las especies marinas desaparecieron. Si esto es cierto, la Antártida es la tumba del asesino más grande de la historia de la vida en la Tierra, el punto cero de un apocalipsis antiguo. Pero, por supuesto, al estar bajo kilómetros de hielo, no podemos bajar a comprobarlo. Solo vemos la sombra gravitacional de lo que yace allí. Sin embargo, no todo es ciencia antigua. La Antártida es hoy un punto caliente de actividad geopolítica y militar que se mantiene muy discreta. El Tratado Antártico dice que el continente es de todos y de nadie, dedicado solo a la paz y la ciencia. Pero la realidad es que las potencias mundiales están posicionándose. ¿Por qué? Porque el hielo se está derritiendo. Y aquí entra el factor del cambio climático no como una catástrofe, sino como una revelación. A medida que los glaciares retroceden, están empezando a aparecer cosas. En los últimos años, han surgido islas que no estaban en los mapas. Se han encontrado restos de expediciones perdidas. Y lo más intrigante, la posibilidad de recursos. Se sabe que bajo el hielo hay depósitos inmensos de carbón, petróleo, gas natural y minerales raros. La Antártida es la última gran reserva de recursos de la humanidad. El Tratado de Paz expira en unas décadas y muchos temen que lo que hoy es un laboratorio científico se convierta mañana en el escenario de una nueva fiebre del oro. O mejor dicho, una fiebre del hielo. Pero hay un misterio más reciente y visual que ha capturado la imaginación de Internet, las pirámides de la Antártida. Seguro has visto las fotos.
Una montaña en los montes Ellsworth que tiene una forma piramidal casi perfecta, con 4 lados definidos y aristas afiladas. Se parece sospechosamente a las pirámides de Giza en Egipto. La explicación geológica es que es un nunatak, un pico de roca que ha sido erosionado por el hielo y el viento de forma natural hasta tomar esa forma. Y es la explicación más probable. La naturaleza es capaz de crear geometría, como vimos con los cristales o las columnas de basalto. Sin embargo, la fascinación con estas estructuras nos dice algo sobre nosotros. Queremos creer que hay algo más. Queremos creer que hubo una civilización antediluviana, una Atlántida congelada. Y aunque la idea de pirámides construidas por humanos hace millones de años es científicamente improbable, la realidad de la Antártida Verde nos deja una puerta abierta a la especulación racional. Si los humanos modernos aparecieron hace 300.000 años y la Antártida se congeló definitivamente hace millones, los tiempos no cuadran. Pero, ¿y si nuestra cronología del congelamiento está mal? ¿Y si, como sugieren algunos mapas antiguos, hubo periodos de deshielo más recientes de lo que creemos? Lo que sí es innegable es que la Antártida funciona como el sistema de refrigeración del planeta. Y ese sistema está fallando. El glaciar Thwaites, conocido como el glaciar del juicio final, se está fracturando. Es una masa de hielo del tamaño de Gran Bretaña que actúa como un corcho. Si se rompe y se desliza al mar, podría elevar el nivel de los océanos varios metros en cuestión de décadas, redibujando el mapa mundial. Es irónico, el continente que ignoramos es el que tiene el poder de hundir nuestras ciudades costeras. Pero quiero que te quedes con una idea final. Hemos explorado la Luna, hemos mandado robots a Marte, hemos mapeado el fondo de los océanos con sonar. Pero la superficie terrestre que se encuentra bajo el hielo antártico sigue siendo, en gran parte, terra incógnita. Conocemos mejor la topografía de Marte que la topografía de la roca madre antártica. Cada vez que un sonar penetra el hielo, encontramos algo nuevo. Volcanes activos bajo el glaciar que calientan el agua desde abajo. Cañones más profundos que el Gran Cañón del Colorado. Lagos interconectados. Es un continente entero, con su propia geografía compleja, sus propios ecosistemas microbianos y su propia historia geológica, puesto en pausa criogénica. Es muy probable que las respuestas a los grandes misterios de nuestro pasado climático, y quizás biológico, estén ahí abajo, esperando. No necesitamos viajar a otros planetas para encontrar mundos alienígenas, tenemos uno en el patio trasero, envuelto en una capa de silencio blanco. La próxima vez que mires un mapa y veas esa mancha blanca al sur, no veas vacío. Mira una caja fuerte cerrada. Y la pregunta no es si la abriremos, sino si estamos preparados para lo que vamos a encontrar dentro cuando el hielo termine de derretirse. Espero haber cumplido mi parte del trato y haberte mostrado que el hielo esconde mucho más que agua congelada. Si tu visión sobre este continente ha cambiado aunque sea un poco, recuerda suscribirte, porque la historia de nuestro planeta es mucho más extraña y fascinante de lo que nos contaron. Gracias por acompañarme a romper el hielo. Nos vemos en la próxima investigación.